de este estudio, ¿vale? Y el último, la última parte bueno, lo último de este periodo, con la gracia del Señor, después ya comenzaremos a estudiar todo lo que son eh, los libros de la Biblia y cosas por el estilo bien. Vamos a entrar un poco más de lo que es teología con la gracia del Señor. El día de hoy vamos a ir muy rápido a lo que nos convoca. Me avisan si de repente se queda pegado, cosas por el estilo ya, o no me escuchan bien. Cualquier cosa me hablan nomás. Vamos a compartir. Ay, ¿dónde dice compartir? Aquí está. Bien. Se alcanza a ver bien, ¿cierto? Se ve ¿No? bien. Maravilloso. Bien, el tema del día de hoy entonces sería el predicador y su predicación. Ya, como lo habíamos comentado, vamos a ver con la gracia del Señor cuál es la forma aproximada. Vamos a hacer una introducción solamente. Aquí cada uno, no es que nosotros tengamos un esquema exclusivo para armar una predicación, sino que cada uno lo acomoda a cómo uno lo puede entender o cómo uno puede expresar, porque no todos hablamos de la misma forma, no todos tenemos la misma capacidad, como dijo alguien por ahí, la misma habladuría. Hay unos que pueden hablar un poco más, otros un poco menos, bien, pero vamos a ver un contexto, va a tratar de ver la forma que debiese ser la preparación de una predicación en nuestras vidas. Bien, vamos a ver, dice, ¿qué es una predicación? Es la exposición pública o privada de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es predicación para nosotros, lo que nosotros hacemos constantemente. Algunas formas de predicación que existen. Nosotros conocemos la que es en la calle, que le llamamos el cantón de la calle, ¿cierto? Conocemos lo que son los estudios bíblicos. Esto también es una forma de predicar, es una forma de enseñar, es una exposición de la palabra. Eso es predicación, es la exposición de la palabra. Bien, campañas evangelísticas en el altar, desde el altar, las predicaciones que se hacen los días jueves y día domingo por lo general. Bien, en el trabajo es súper importante este tema. Aquí entramos a un área de predicación personal. En el hogar, la vida personal de uno habla mucho de la predicación que yo voy a exponer delante de la iglesia. ¿Se recuerdan que hace unos días atrás, una de las lecciones atrás, conversábamos con respecto a que nosotros debiésemos ser cartas abiertas? La primera predicación y la más difícil es la que uno hace en la casa, ¿ya? Porque delante del altar yo puedo pararme frente a ustedes, hacer un hermoso sermón, preparar una predicación pero espectacular, ¿cierto? Donde, como nos decía nuestro pastor, nos faltan las alitas nomás y nos vamos para el cielo, pero esa es una predicación súper, entre comillas, fácil, ¿ya? Porque la gente no me conoce como soy o no sabe cuáles son mis intereses o no sabe cuáles son mis falencias, mejor dicho. Bien, la segunda predicación, que es un poco más complicada, ya es cuando entramos a lo que es el discipulado, cuando la gente empieza a conocernos más íntimamente. La gente de la iglesia nos va conociendo, nos va haciendo preguntas, se interioriza de lo que yo hago, ¿cierto? Y de todas mis cosas. Entonces la gente ya empezamos a entrar en otra área donde yo tengo que, como expositor de la palabra, o como predicador, o como enseñador, o como maestro, o como pastor, tengo que empezar a cuidarme de una manera diferente frente a la congregación, no así cuando estoy en el altar. ¿Vale? Y la última predicación, que es la más complicada y la más difícil, conversábamos unos días atrás, la más difícil es la predicación en la familia. ¿Por qué es la más difícil? Porque muchos tienen la forma de pensar de que el cristiano, el evangélico, el predicador, no debiese enojarse, no debiese molestarse, no debiese levantar la voz, no debiese golpear la mesa ni nada por el estilo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que, como nos hablaba la palabra del Señor el día
jueves tenemos que actuar con sabiduría para tomar decisiones y cómo yo me voy a comportar delante de la gente, ¿vale? Por eso es súper importante, mi predicación tiene que empezar por mi vida familiar. Es la primera predicación que yo tengo. El sacerdocio comienza por casa, la predicación mía comienza por casa, no comienza en la iglesia, ni en el hogar, ni en el trabajo, comienza por mi casa, ¿ya? Eso es súper, súper importante. En todos lados, nosotros somos cartas abiertas, somos una exposición abierta de lo que es la palabra del Señor. ¿Se han fijado ustedes que hay gente que dice, ah, pero y este es canuto? ¿Cierto? Cuando pasa algo, ay, este es canuto. Entonces, en todos lados nosotros tenemos que pensar que yo tengo que honrar a Dios, en todos lados, ¿vale? Por eso tenemos que tener cuidado, incluso cuando yo voy manejando, se me atraviesa alguien o cuando voy apurado y voy a pasar el rojo, ¿ya? O cuando le voy a echar el auto a alguien encima, tenemos que tener ojo con eso, porque en todos lados nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser una exposición abierta de la palabra de Dios y de la persona de Cristo en nuestras vidas. Yo tengo la obligación, ya cuando conozco a Cristo, tengo la obligación de que mi exposición pública como persona tiene que ser a través de la palabra del Señor y de la persona de Cristo, ¿vale? No puedo andar yo, por ejemplo, como decía un pastor amigo, que andaba con hay hermanos que andan con el pescadito, pero resulta que cuando les tiran el auto encima se les cae el pescado y se les olvida que son cristianos. Entonces a nosotros no nos puede pasar eso, ¿bien? Por eso tenemos que ser, una vez un pastor contaba la historia de que un hermano le entregaron su vehículo nuevo, 0 kilómetros, con los vidrios polarizados, hermoso, espectacular. Le dijo mi pastor, vamos a buscarle el autito, acompañe para que usted ore. Amén, vamos, fueron, salieron y el hermano hizo una maniobra mal hecha. Y empieza, y la otra persona del otro auto se le atraviesa, se le iba atravesando por el camino y de repente llegan a un lugar donde ya venía tan aburrido, se le atraviesa y se baja el hombre y empieza a palabrearlo. Y cuando va bajando, el pastor va bajando el vidrio, le dice, hola mi hermano, ¿cómo está usted? Y resulta que el hermano que lo estaba palabreando, le estaba diciendo cosas, era hermano de la iglesia. Entonces no hallaba dónde meterse después el hermano y olvídense, después se deshizo en disculpas. Por eso nosotros en todos lados tenemos que predicar, no es solamente en la calle y en la iglesia, en todo lugar nuestra vida tiene que ser una exposición de la palabra del Señor. ¿En qué nos sostenemos? La palabra del Señor está llena de versículos que me dicen cómo yo tengo que predicar, ¿ya? Y cómo yo como predicador tengo que exponer mi predicación. Segundo de Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vamos a ver un tema de la idoneidad, ¿ya? Una persona idónea no nace. Yo no nazco idóneo para hablar de la palabra del Señor, ¿ya? Una persona idónea es una persona que está capacitada para enseñar, ¿ya? Nosotros como persona tenemos un camino y ese camino tenemos que recorrerlo y ese recorrido ya es a través del estudio de la palabra del Señor. Eso es súper importante. Si me dan un segundito, permiso. Aquí estaba con la ventana abierta ahí. Bien, entonces la idoneidad de las personas, de los cristianos, tiene que ver con cómo yo me preparo bien para enseñar. Dice, por eso encarga a hombres fieles que sean idóneos, hombres fieles que tengan fidelidad, que sean constantes en, primero que todo, prepararse para predicar. Por eso dice idóneos para enseñar también a otros, ¿ya? Esto, insisto, no es una cosa de un día para otro. No pensemos que no, yo hoy día me convierto al Señor y mañana voy a empezar a predicar. No se trata de eso. Hay un proceso, si bien es cierto, todos tenemos distintos tiempos, ya en los que a algunos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, poder aprender de la palabra o poder hilar ciertos versículos bíblicos o ciertas ideas. Bien, pero todos nosotros necesitamos ser idóneos para enseñar la palabra del Señor. En todos lados, como le dije recién. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros,
con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. En otra versión dice cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Dice que tenemos que, con sabiduría, tenemos que enseñarnos y tenemos que amonestarnos. ¿Ya? Amonestarnos no estamos diciendo de yo voy a exponer el pecado de mi hermano, no. Cuando la palabra del Señor dice que tenemos que amonestarnos, es que yo tengo que decirte, hermano, ¿sabes qué? Vamos para adelante. Hermano, te caíste, vamos para adelante. Cristo murió por nosotros, vamos para adelante. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia, vamos para adelante. ¿Ya? Eso es amonestándonos. Y nosotros tenemos una gran diferencia con muchos hermanos de la iglesia. La honra y la gloria es para el Señor. Los que hemos podido estar en estos cursos, insisto, la honra y la gloria es para el Señor. Y los que pueden estar en los estudios bíblicos tienen una perspectiva diferente de la palabra y de la vida con respecto al resto de los hermanos. Amén. En el WhatsApp de nuestra iglesia tenemos más de 40 hermanos que ya vieron la publicación del link para el estudio bíblico, ¿ya? Insisto, no es por mirar en menos, el Señor nos libre y el Señor reprenda al diablo de nuestras vidas y nos libre de poder estar mirando en menos a nuestros hermanos, al contrario. Pero yo tengo que hacer esta salvedad, más de 40 hermanos y tenemos 7 conexiones en este momento, ¿vale? Y si usted se fija, mucha de la gente o varios de los que precisamente no se conectan a los estudios, no estoy hablando exclusivamente de este, sino que de los estudios, cuando usted los pone delante de la congregación o delante de algún grupo, exponen de una manera totalmente diferente, ¿ya? Entonces, por eso le digo, eso es súper importante, que usted y yo seamos hombres y mujeres fieles e idóneos para enseñar. Y cuando yo hablo de idoneidad, estoy hablando de hombres y mujeres fieles que estudian la palabra del Señor. Ezequiel dice: de esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Ya? Este versículo nos está hablando entonces de que Él se va a dar a conocer. ¿Y con respecto a quién? Con respecto a la predicación suya y a la predicación mía, tanto en el altar, tanto en nuestro hogar, tanto en nuestra casa, en todo lugar. La gente se ha dado cuenta. A usted yo creo que, perdón, en más de alguna oportunidad le ha pasado de que alguien le dice, usted tiene algo diferente, usted tiene, habla diferente, usted hace esto diferente, y se dan cuenta de que usted es cristiano. La honra y la gloria siempre va a ser para el Señor. Y este verso a mí me cala, permiso, me cala bastante con respecto a los hombres y mujeres que por misericordia podemos enseñar la palabra del Señor. Procura con diligencia, dice el segundo de Timoteo, el apóstol le está escribiendo a Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra versión dice que traza bien la palabra de verdad. Otra versión dice que enseña bien lo que recibimos de Cristo. Entonces todo esto ya va a que nosotros tenemos que procurar con diligencia. Procura, no es algo que, insisto, no es algo que va a llegar así de repente del cielo, sino que dice, procura, que tenemos que tener, ¿cierto?, las condiciones, tenemos que presentar nosotros las condiciones para que la palabra de Dios sea trazada de una manera correcta. A eso se refiere este versículo. Pablo le decía a Timoteo, le decía, prepárate, prepárate, a eso te estoy parafraseando un poco, prepárate. ¿Para qué? Para que esto pueda seguir avanzando, para que la palabra de Dios sea conocida, para que la palabra de verdad sea bien enseñada. A eso se refería. Existen algunos tipos de sermones de los cuales vamos a hablar. O sea, no vamos a hablar de todos, sino que voy a tomar alguno que es más conocido por nosotros. Ya voy a tomar 4 tipos de sermones: el sermón textual, sermón expositivo, sermón temático, sermón biográfico. ¿Ya? Vamos, por temas de tiempo, no vamos a hablar de cada uno de ellos, sino que vamos a enfocarnos en el sermón expositivo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo lo que estamos
Si alguien me puede decir, o... Sí, vamos bien. Sí, maravilloso. ¿Quién está hablando, mi pastor? Bien, sermón expositivo. Entonces, este género de sermón se desarrolla fundamentado en un pasaje bíblico. Se dan cuenta que vayan ustedes hilando las ideas, bien, vayan hilando las ideas de cómo nosotros trabajamos en nuestra iglesia. Se desarrolla fundamentando en un pasaje bíblico. Nosotros tomamos el pasaje, ¿cierto? Y ahí nosotros le damos un cuerpo al texto, le damos un cuerpo al desarrollo, a la introducción, desarrollo, conclusión, que es lo que debiésemos ir haciendo. Bien, las ideas que se exponen guardan un orden lógico. El predicador, y eso es súper importante, un orden lógico. Nosotros, como nos enseñaba nuestro pastor, nosotros no podemos partir hablando de, por ejemplo, del púlpito y terminar hablando de las bancas, ¿vale? Nosotros tenemos que tener una idea lógica. Yo voy a hablar del púlpito, del altar. El altar está constituido de las sillas, ¿cierto? Está constituido por el data, la proyección está constituida por las luces, por el púlpito propiamente tal. En el púlpito tenemos la Biblia grande y así sucesivamente, ¿vale? No puedo irme yo más allá de lo que estoy predicando, por eso tiene que haber un orden lógico, ¿ya? Mi predicación, empiezo a hablar del amor y mi predicación tiene que ser del amor. No puedo empezar del amor y terminar hablando, por ejemplo, no sé, estoy parafraseando, estoy pensando en voz alta, y no puedo terminar hablando de, por ejemplo, de las guerras, porque estoy hablando a lo mejor del amor de Dios. Ya, si estuviese hablando del amor humano, podría hacer una, como se dice, una comba para empezar a hablar de las guerras, pero si hablo del amor de Dios, tengo 66 libros de la Biblia que me hablan con respecto al amor de Dios, desde Génesis 1.1 hasta el libro de Apocalipsis, su último versículo, ¿cierto? Nos habla del amor de Dios desde la creación hasta el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, tenemos donde movernos, tiene que haber un orden lógico, tiene que tener una estructura, tiene que tener ¿cómo se llama? Una espina dorsal, nuestra predicación. El predicador no fuerza un versículo para que concatene o se una ya con otro, o quizá para que diga lo que él quiere. Ya el sermón expositivo, yo tomo el versículo y va unido de tal forma al otro que no es necesario que yo busque alguna lógica para tomarlo, sino que los va a unir exclusivamente. Vamos a poner un ejemplo que va más adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos hablando del amor de Dios hacia el pecador. Estoy poniendo un ejemplo. Bien, entonces después podemos, hay otro versículo donde podemos seguir leyendo, ¿cierto? Y colocar, por poner un ejemplo, la historia de Jesús con la mujer sirofenicia. Cristo mostró su amor para con esa mujer, ¿cierto? Cristo mostró su amor. Podemos volver al libro de, no sé, la historia de David con Mefiboset, ¿ya? Y la podemos llevar a nuestra vida, de que Dios, como David mostró misericordia y amor con Mefiboset, ¿cierto? También Dios muestra su amor para con nosotros. Eso es un orden lógico, ¿ya? No estamos forzando un versículo para que diga lo que yo quiero, para que diga lo que yo piense que puede hacer así. Por ejemplo, el libro de Daniel nos habla, y ahí insisto, lo que estoy hablando va después, voy muy rápido por el tema del tiempo, y me disculpan si es que vamos un poquito apurados, ¿ya? El libro de Daniel nos habla con respecto al tema de las joyas, de la ropa, de las alhajas, ¿bien? Pero hay algunos que han llevado el tema a otras áreas, ¿ya? Pero tenemos que entender el contexto histórico donde Daniel estaba poniendo la forma que ellos estaban viviendo en ese momento, que era que estaban viviendo, ¿cierto?, en el reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Entonces allá se colocaban alhajas, se colocaban otras ropas, y se colocaban aros, y se colocaban anillos, pero eso es otro contexto. Entonces ahí hay algunos que tergiversan un poco para, como dice nuestro pastor, toman el texto, lo sacan de contexto para tener un pretexto.
Bien, entonces es súper importante que nosotros tengamos una lógica en nuestra predicación. Siempre, siempre, siempre existe una lógica. Por eso nosotros tenemos que ser estudiosos de la palabra del Señor, sobre todo cuando el Señor nos honra en una predicación. Bien, dice, por el contrario, el predicador no fuerza un versículo, por el contrario, toma con naturalidad cada una de las ideas, bien, y puntos que van surgiendo en cada versículo. Es uno de los estilos más complejos, pero a su vez de los más enriquecedores. ¿Complejo en qué sentido? Nosotros en nuestra enseñanza tenemos ya años, años de años, desde que se inició nuestra iglesia, ya tenemos este estilo de sermón, este estilo de predicación, donde nos basamos en un versículo bíblico, ¿cierto? Para poder exponer nuestra predicación. Entonces, para nosotros se nos hace un poco más natural, es un poco más fácil. Hay otras iglesias donde llegan y tienen la costumbre de leer y estudiar, si bien es cierto, pero cuando llegan al altar ellos recién ahí buscan una palabra o lo que el Señor nos dé. Bien, eso es la enseñanza de ellos. Nosotros no nos podemos ir a meter allá porque eso es tema de ellos. Nosotros, yo siempre le he dicho que con la gracia del Señor, nosotros tenemos que ver lo que nosotros hacemos acá. No podemos estar mirando para el lado, no podemos estar mirando ni para allá ni para acá. Bien, tenemos que sacar enseñanza. Si es válido o no es válido, es cosa de cada uno. Bien, pero nuestra enseñanza nos dicta que nosotros debemos llegar preparados. ¿Para qué? Para presentarnos delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, es uno de los mejores ejemplos de esta forma de predicación. En el siglo XIX ejerció una poderosa influencia en Inglaterra y Estados Unidos con sus poderosos mensajes que hasta el día de hoy mucha gente los ocupa, ¿no? Mucha gente los ocupa como respaldo incluso para preparar sus sermones bíblicos. Preparando nuestro sermón, y esto es súper importante que usted lo pueda tener, lo pueda leer, lo vamos a compartir, pueda prepararse, ¿bien? Lo primero, dice orar. Dice, la oración tiene que acompañarnos en cada paso de la preparación del sermón. Es súper importante, ¿ya? Es vital mantener un espíritu de oración, sea en el púlpito o cuando ya hemos bajado de él. En las palabras de Martin Lloyd-Jones, la oración es vital para el predicador. La oración nos hace dependientes de Dios. Bien, entonces eso es súper, insisto, es súper importante. Uno siempre tiene que estar con un espíritu de oración y de adoración. Ya, el sermón yo tengo dos formas de recibir el sermón. Yo puedo prepararlo, revisar un bosquejo y ahí les voy a decir, empiezo a leer cuáles son los versículos o la historia o lo que Dios ponga en mi corazón, ¿cierto? Esa es una forma. Yo empiezo a leer y hago ¿cómo se llama? Hago un sermón, ¿bien? O existe la otra forma en la que Dios simplemente te entrega y te dice, esta es la palabra que tú tienes que entregar y en base a eso uno tiene que dirigirse, por eso es súper importante el tema de la oración. Lee y relee el texto. Es importante leer el texto que vamos a predicar varias veces, hasta prácticamente haberlo memorizado. Del contexto inmediato, hay que fijarse bien en los capítulos anteriores y posteriores del pasaje. No podemos predicar sobre Romanos 2 sin leer Romanos 1 y Romanos 3. Sin esta lectura más amplia, nos resultará muy difícil seguir el hilo del pensamiento del autor. Bien, hay algunas personas que tienen la capacidad de extraer, y eso es otro tipo de sermón, ya que es un sermón más literario, de extraer de un versículo, tienen la capacidad de extraer una enseñanza, ¿ya? Por ejemplo, volvemos al mismo tema, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Podemos tomar ese verso y hablar del amor de Dios, ¿ya? Podemos hablar de ese verso para hablar acerca de la vida eterna. Podemos tomar ese verso para hablar con respecto a la eternidad en Cristo. Tenemos muchas cosas que sacar, que extraer de ese. Bien, pero hay algunos que simplemente toman el pasaje completo y si usted se va, por ejemplo, al libro de
Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 nos habla con respecto a lo que es la historia de Nicodemo con Jesús. Entonces, no necesariamente toman ese versículo o lo toman, ¿cierto?, para empezar a exponer otras cosas, ¿vale? Por eso es súper importante entender la magnitud y entender el momento que se estaba viviendo, ¿ya? En lo que nos está hablando el escritor sagrado. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero yo necesito explicarle a la iglesia, ¿ya? En qué contexto se estaba dando esta conversación. Entonces necesito yo introducir a la iglesia en lo que es el tema de la conversación de Nicodemo con Jesús. Por eso es importante que si usted va a hablar de Juan 3:16, usted pueda leer lo que es el capítulo 3, o leer lo que es el capítulo 2, o leer lo que es el capítulo 4, o leer lo que viene a continuación. Pero es importante que no solamente nos concentremos en ese verso. Como le digo, hay algunas personas que tienen la capacidad de extraer de un versículo, extraer un sermón un poco más ampliado, pero va en otra dirección. Estudiar el contexto histórico, y esto es súper importante, es prácticamente imposible entender la profundidad de diversas partes de la Biblia sin tomar en cuenta el momento histórico en el que fueron escritas. Por eso les decía yo, los aros, las cadenas, las joyas a las que Daniel hace mención, ¿vale? Es porque en ese momento Israel, les recuerdo que estaba cautivo en Babilonia. Bien, entonces, insisto, es súper importante que nosotros manejemos los contextos históricos de los que estamos hablando. Ya no toda la escritura fue escrita en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, sino que todo estaba pasando en distintas cosas. Génesis estuvo pasando, imagínense, estamos hablando de la historia de Abraham. Su comienzo fue en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Después fue en Canaán, después allá mismo pasó a Egipto, de Egipto pasó a otros lugares, ¿cierto? Y así sucesivamente. El pueblo de Israel estuvo en Egipto pasó a Canaán, de Canaán llegaron a Israel, y así sucesivamente. Eran distintos momentos. Después viene el tema de los jueces, ¿cierto? Los jueces hay algunos que dicen que fueron los que juzgaron, otros que libertaron. Entonces tenemos que ver el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento. Por eso es importante que nosotros le demos una vuelta. Cuando yo preparo mi sermón, le doy una vuelta a la palabra del Señor y a datos históricos también, que es súper importante tener ayudas como son diccionarios bíblicos, como son compendio manual de la Biblia, como son comentarios bíblicos, ¿vale? Son súper importantes manejar ese tema. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día nos dice la palabra del Señor que hay muchos hombres amadores de sí mismos, ya que andan tergiversando la verdad, y eso ya es muy demasiado peligroso, sobre todo para nuestra vida espiritual. Por eso usted y yo cuidémonos y estudiamos la palabra del Señor como corresponde. Conecta tu pasaje con la teología bíblica. Cuando hablamos de teología es el estudio de Dios, es el estudio de Cristo propiamente tal. Ya teología no es solamente estudiar la palabra, sino que es la persona de Cristo. Llevar todo esto a la persona de Cristo es llevar a la persona de Dios. Cada texto forma parte de un determinado libro, pero también tiene un lugar en la historia de la salvación. ¿Se da cuenta? Que, insisto, la salvación no es de Cristo en adelante. La salvación comienza a gestarse desde la eternidad y hasta la eternidad. Cumple su función, recién comienza a cumplir su función, ¿cierto? Terminando la salida de Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis. De ahí para adelante, todo lo que es la palabra del Señor nos habla acerca de la persona de Cristo y de la salvación. Es beneficioso siempre conectar el texto que estamos estudiando con Cristo. Súper importante. Si el texto que yo estoy exponiendo no lo puedo llevar a la persona de Cristo, créame que hay algo que en lo que yo tengo que enfocarme y tengo que dar una vuelta y hacer un clic. Porque si no puedo llevar mi texto a la persona de Cristo,
¿ya? Eh, no es que no sea una predicación válida, sino que nuestra vida como cristianos tiene que estar llevada a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, yo estoy hablando del amor, yo estoy hablando del perdón, yo estoy hablando de lo que sea, y tengo que en algún momento llevarlo todo a la persona de Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo nos ayuda Cristo en estos momentos? ¿Qué es lo que Jesús nos dice con respecto a este tema? ¿Vale? Entonces todo tiene que ser llevado a la persona de Cristo. A veces el texto nos hablará explícitamente de Cristo, por lo tanto no hará falta añadir este paso. Pero en otros libros donde no se menciona al Señor, hay que pensar en cómo se relaciona este pasaje a Él, sin forzar el texto, por supuesto. ¿Se da cuenta? Necesitamos todo pasaje llevarlo a la persona de Cristo. Ya tiene que ser todo llevado allá. 5. Vamos desarrollando un bosquejo. Ya nosotros tenemos, yo leí el texto, lo releí, me lo aprendí de memoria, vi los datos históricos, vi los datos del momento que estaba sucediendo en Israel, quiénes son los personajes importantes, y voy anotando. Voy revisando mi bosquejo. Ya yo creo que la mayoría tenemos nuestro bosquejo. Yo tengo una hoja y otra hoja y otra hoja y otra hoja. Mire, ahí tengo una hojita para... Tengo esta hoja que está con escritura. Mi cuaderno empieza desde acá, después sigue la otra y sigue la otra y sigue la otra y así sucesivamente. Ya nosotros tenemos que ir haciendo bosquejos y anotando. Y es súper importante ya que usted también vaya con un papelito porque hay ideas que de repente el Señor entrega en la predicación, ya en la iglesia, en la escuela dominical. Nosotros debiésemos tener la posibilidad de anotarla. Una idea así como muy, esto el Señor me entregó, pum, 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 pum. Y después nosotros podemos volver a ocuparla. Por eso tenemos que desarrollar el bosquejo. Después de tener claro, dice, de tener claro cuáles son las ideas claves del texto, podemos seguir a hacer nuestro bosquejo. El bosquejo nos ayuda a la hora de predicar en el culto. Tristemente muchos sermones actuales van en 10.000 direcciones diferentes. Y cuando el mensaje acaba, nadie se ha enterado de nada. Enseñar de manera entendible cómo aplicar a nuestra vida este sermón. ¿Ya? Por eso les digo, es súper importante ser ordenados. Cuando usted y yo entreguemos un mensaje, ser ordenado. No nos puede pasar y no podemos llegar sin un mensaje. No puedo yo llegar a entregar un mensaje que se me entregó hace 10 días, y aunque haya sido hace 3 días, si a mí se me dijo hace 3 días, yo ese mismo día comienzo a orar y a pedirle la dirección al Señor y empiezo a ver de dónde puedo extraer, porque del corazón, de la abundancia del corazón empieza a hablar la boca y empiezan a salir las ideas. Bien, entonces yo ya tengo que ir desarrollando bosquejo, tengo que ir anotando. Por eso es súper importante siempre papel y lápiz. Leer otros libros como ayuda, no como base, no como fundamento. Eso es súper importante tenerlo claro. Yo no me puedo fundamentar, por ejemplo, en películas. No puedo fundamentar mi predicación en libros, otros libros que no sean la palabra del Señor. Sí los puedo ocupar como base, sí los puedo ocupar. Una vez escuché una predicación con respecto a María Magdalena y Jesús, ¿ya? Y trataron de darle mil explicaciones, pero resulta que yo también había leído el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, y resulta que la predicación la sacaron de uno de los libros de Dan Brown, que es un señor que ni siquiera es teólogo, sino que él se le ocurrió hacer algo y empezó a escribir nada más que eso. Pero hay predicadores hoy día que lamentablemente toman todo lo que sale de YouTube, ¿ya? Está en YouTube, y empiezan a soltarlo y a soltarlo. Por eso es súper peligroso este tema. Tenemos que tener mucho cuidado. Leer otros libros se refiere a lo que yo le decía, diccionarios bíblicos. Hay autores que son súper centrados para dar una idea en general. Compendio manual de la Biblia, estudios de doctrina cristiana. Ya nosotros tenemos que tener claro cuáles son los autores que nosotros podemos leer. Y una vez que ya tengamos todo y tengamos nuestro sermón, y que ya después nosotros con la gracia del Señor
hemos orado, hemos leído, releído y hemos anotado y hemos hecho nuestro bosquejo, ya estamos listos para predicar. Cuando todo esté en orden, no nos queda más que esperar a que empiece el culto y subir a predicar la gloriosa palabra del Señor. Si sabemos que nos hemos aferrado exclusivamente al texto bíblico durante nuestro tiempo de preparación, disfrutaremos de la bendición de Dios al predicar su palabra, ya que el Espíritu de Dios siempre respaldará las escrituras que Él mismo inspiró. Estaremos conscientes de que su autoridad nos acompaña e incluso experimentaremos cómo a veces el amado Señor nos va predicando a nosotros mismos mientras estamos allí arriba exponiendo su palabra. Por eso nosotros siempre decimos, la predicación, mi pastor nos dice, no es de aquí hacia adelante, hacia el baño o hacia la salida, sino que es de aquí atrás hacia adelante, porque todos somos regenerados, todos somos fortalecidos por la palabra del Señor. Tales momentos son inolvidables y son por los que oramos semanas tras semana. Luego bajaremos del púlpito agradecidos al Señor, animados en el espíritu y con mucha paz en el corazón, hasta que volvamos a preparar el próximo mensaje. ¿Cómo debiese ser nuestro sermón? Esto es, ya con esto estamos, nos queda un poquito, si me dan unos minutitos. ¿Cómo debiese ser la estructura propiamente tal? Vimos el diseño, cómo yo preparo mi sermón, pero ahora es cómo debiese ser la estructura, ¿ya? Yo les voy a convidar a estas PPT, terminando aquí el estudio, ¿ya? Primero que todo, yo voy y expongo el texto a predicar. Les dije delante Juan 3:16, ¿bien? Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Juan 3:16, ¡pum! Eso es lo primero, el predicador debiese partir siempre con un texto. ¿Por qué? Porque yo introduzco a la iglesia ya a un momento especial, a un momento diferente. Es el momento donde Dios me va a hablar. ¿Ya? Hay otras iglesias donde tienen la costumbre de comenzar con alguna introducción o alguna historia o simplemente ponerse a conversar y no leer un texto. Insisto, eso es tema de ellos. Nosotros no nos metamos con ellos. Cada iglesia tiene su forma, nosotros tenemos nuestra forma y esto es lo que mejor aplica para cuando yo necesito predicar y me mantiene ordenado y me mantiene concentrado y me permite a mí hacer las cosas bien. Esa es la verdad de las cosas. Bien, es como cuando uno expone en el colegio, en el instituto, en el liceo, en la universidad, donde quiera que sea, o en el trabajo incluso, ya nosotros tenemos un orden. Cuando yo voy a exponer, tengo un orden en mi trabajo para hacer la exposición. No puedo partir por los números finales si es que no puedo partir por los números finales si es que no he informado primero cómo se generaron esos números, ¿vale? Acá es exactamente lo mismo. Primero, el texto a predicar, Juan 3:16, porque de tal manera nosotros ya lo conocemos. Segunda parte del tema que yo debiese decir, mis hermanos, vamos a hablar, este verso nos habla del amor de Dios por el pecador. Y ese va a ser nuestro tema. Yo me voy a dirigir a eso, al amor de Dios por el pecador. No se ponga a hablar de otra cosa. Hable del amor de Dios por el pecador. Tercero, voy a hacer una introducción. Ya, esa introducción es básicamente para llevar a los hermanos o para sacarlos del estado de, llamémoslo así, romper el hielo, ¿ya? Puede ser una historia. Yo voy a contar una historia de amor y perdón. Hace unos días atrás, yo voy a poner un ejemplo, hace un tiempo atrás hablé con un compañero de trabajo, que mi compañero de trabajo necesitaba recibir una palabra porque su matrimonio estaba en crisis y oramos y el Señor los perdonó, los salvó, hoy día están congregándose en la iglesia y así sucesivamente y podemos hablar con respecto al amor de Dios y esa va a ser mi introducción. Solamente introducción, ¿ya? Un tema personal, solamente introducción, no debiese tomarnos más de 3 a 5 minutos, no más que eso, ¿ya? Porque la predicación no es de la introducción. Posteriormente es el desarrollo del tema, ¿ya? El desarrollo del tema voy a explicar a la hermandad qué es el amor según la palabra del Señor. Ya les recuerdo que estamos tomando Juan 3:16 y el Nuevo Testamento por lo general se escribió en griego, entonces tengo que tomar ya
con respecto a los tipos de amor que manejaban los griegos, que está en todos los libros del mundo está hablado el tema de los tipos de amor con respecto a, como digo, a los griegos. ¿Cuál amor presenta Dios? Está el amor ágape, el amor eros, el amor, distintos tipos de amor, ¿cierto? ¿Cuál es el amor que reconoce Dios en este verso? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios ama al pecador? Porque Él tiene un amor ágape, ese amor que es incondicional, que se presenta en todo momento, que perdona todo, bla, 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 bla. Y nos vamos al libro de Corintios, ¿cierto? El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso y así sucesivamente. Y presentamos el amor de Dios para el pecador. ¿Bien? Y después obviamente nos vamos a ejemplos de amor y perdón en la Biblia. Siempre todo esto tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios. El desarrollo del tema tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios, no en lo que yo creo ni en lo que yo pienso, en la palabra del Señor. La introducción solamente puede ser una historia de 3 a 5 minutos, el desarrollo pueden ser 20 a 25 minutos y eso es súper importante. Por lo general, los conocedores de estos temas de exposiciones hablan que una predicación no debiese ser más allá de 30 a 35 minutos, porque ya más de 35 minutos la gente se desconcentra. Entonces yo tengo que prepararme para 30 minutos. Muchas veces el Señor da inspiración y Él hace y deshace y tomamos 1 y 2 y 3 horas y el Señor, Él es dueño del tiempo, ¿vale? Entonces desarrollamos el tema propiamente tal. ¿Cómo lo llevo yo a la práctica y a la vida diaria de la congregación? Y esto va muy de la mano con la conclusión, ¿ya? El amor, aquí exclusivamente la palabra del Señor, como nos decía, es el punto número 4, nos lleva directo a la persona de Cristo, nos lleva directo a la persona de Dios, ¿ya? Entonces, podemos tomar la conclusión y llevarlo a la práctica diaria de la congregación y decirle, cuando usted caiga, cuando usted tenga un problema, cuando usted se sienta afligido, cuando usted sepa que no hizo lo correcto delante del Señor, Cristo murió por usted, Cristo murió por mí, y ese amor nos perdona, nos salva, nos redime, y así sucesivamente, y esa va a ser nuestra conclusión. Todo tiene que ser llevado, insisto, a una parte práctica, como mi mensaje o el sermón que el Señor me dio cómo el sermón tiene que ser llevado a la vida diaria, ¿ya? Y cómo el sermón tiene que ser llevado a la persona de Cristo. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de las guerras, lo que hablaba adelante, las guerras, el hombre, las concupiscencias de la vida, podemos decir, pero es que Cristo, ¿cierto?, murió por todos nosotros, entonces todo eso es renovado en la persona de Cristo. Y cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando viene el Espíritu Santo, yo soy una nueva criatura y ya no hay más guerra en mí, ya no hay más pleito, ira, ni contienda, ni males para con nadie. Bien, ese es más o menos el formato que debiese llevar la predicación. En conclusión de este tipo de predicación, el mensaje encuentra su única fuente en la escritura. No hay otra fuente, no hay otro libro, no hay otra película, no hay otro video, no debiese haber una predicación de YouTube, hay algunos que son textuales, de YouTube sacan palabra por palabra y se las van aprendiendo, ¿ya? Tengamos cuidado con eso, el Señor nos libre. Bien, la única fuente de inspiración nuestra y de nuestros sermones tiene que ser la palabra del Señor. El mensaje es sacado de la escritura mediante un estudio cuidadoso. Ya, insisto, veamos cuáles son los personajes, veamos cuáles son los momentos históricos, veamos cuál es la enseñanza que me puede dejar a mí y le puede dejar a la congregación para ponerla por práctica. La preparación del mensaje interpreta correctamente las escrituras en su sentido normal y en su contexto. Ya es calcado. Mi predicación tiene que ser la palabra del Señor. Tiene que ser la palabra del Señor. El mensaje explica claramente el significado original que Dios procuraba para la escritura. ¿Ya? No puedo hablar de Juan 3:16 hablando del amor y decir, es que usted tiene, por poner un ejemplo, hoy día está muy en boga lo que es el tema del libre albedrío. Ya no, y tenemos libre albedrío, entonces si podemos seguir pecando si total está la gracia, porque ahí metemos otros temas. Ya lo que Dios nos está hablando es que el amor de Dios, ¿cierto?, salva al pecador, Cristo murió y no podemos meter otros temas. Por eso dice que el significado original que Dios procuraba para esta escritura.
¿ya? Y no podemos meter otro tema que sea un poco más controversial a la predicación. Tiene que ser una predicación basada en un tema y tiene que tener una estructura y tiene que ser ordenado. El mensaje aplica el significado actual de la Biblia. Bien, nosotros manejamos una traducción de la Biblia y esa traducción es la que nosotros debemos guiarnos, es la que nosotros debemos ocupar. Actualmente nosotros ocupamos la Reina Valera 1960, que es nuestra versión original, ¿ya? No obstante, eh, debemos, y si usted tiene la posibilidad de conseguir otras traducciones, también hágalo y haga comparaciones, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque hay traducciones que son un poco más entendibles en algunos textos. La nueva traducción viviente, por ejemplo, o cualquier otra que esté dentro del orden, maneje unas dos o tres tipos de Biblia, ¿ya? Para que usted pueda, voy a ver si puede tener alguna Biblia de las primeras traducciones, sería así, pero mágico, porque estaríamos mucho más cerca de lo que de lo que son los originales, ¿ya? Del pasaje bíblico. Entonces, tenemos que sí o sí manejar unas dos o tres versiones de la palabra del Señor. Y muchas gracias por su tiempo. Eso sería. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Dejamos. Sure. ¿Cómo es esto? Dejar de presentar. Stop chart. Eso es. Ahí sí. Bien, mis amados hermanos, entonces, como les digo, es súper importante que nosotros nos tomemos el tiempo, esa es la verdad de las cosas, que nos tomemos el tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Súper, súper importante hacernos ese tiempo y que el Señor nos dé la gracia para poder enseñar al pueblo. Ya dice la palabra del Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es muy cierto. Y cuando hablamos de obrero, no piense usted que el obrero tiene que ser pastor, tiene que ser evangelista, tiene que ser apóstol. No. Cuando la palabra del Señor nos habla de obreros, nos está hablando de hombres que puedan hacer esto, enseñar la palabra, aprender de la palabra y, por supuesto, enseñarla de manera correcta. Usted y yo somos obreros en la casa del Señor. Tenemos la obligación de trabajar de manera correcta, bien, delante del Señor y delante de la congregación. Así que mis hermanos, yo les voy a estar, vamos a estar terminando con la gracia del Señor. Espero hayan tenido un lindo día. Muchas gracias por su tiempo. Este tiempo que fueron 11 clases. Ya fue muy hermoso, muy enriquecedor para mí en lo personal. Bien, hay muchas cosas que uno va aprendiendo y que se va recordando. Y volviendo, terminando ya, vamos a dar un tiempo para poder descansar también el día sábado, pero el estudio bíblico va a seguir, el estudio bíblico va a seguir porque eso es súper importante, pero las lecciones del curso bíblico las vamos a retomar con el tiempo, con la gracia del Señor. Bien, ¿algo, dudas, preguntas, consultas antes que nos vamos? Si es que podemos prender nuestras camaritas para tomar la última fotito. Si quieren nomás, pues si no quieren. Ya, la última fotito, mi hermano. No puedo prender la mía. Oh, mi pastor. Lo estábamos esperando. Y es que no se puede prender. Aquí el hermano Matías me viene a socorrer. Ya, me socorre. Nosotros estamos sin luz Ah, ¿en serio? Ah, por eso están así como. y estamos con una... Oh. ¿Y ahí no se puede hacer, hermano Mirrain? Dice que no se puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Sí, yo- Ah, Ahí entonces sí.
a verme, Ahí pues, ¿ves? Ahí está. Perdón, fui yo. bien. Fui yo. Bien, vamos a la fotito entonces, mi hermano. ¿Dónde está mi Ya, hermano? bueno. Está. Campe, nombre a la hermana Katy. Acá está. En plena oscuridad ahí. Bien, nos vamos. No, maravilloso. Les voy a mandar la fotito al tiro para que después no se me olvide. Ahí Bien. estamos. También cambian. Bien, mis hermanos, el Señor les guarde. Mi pastor, si puede orar para que nos vamos. Ya, amén. Amén. Oramos al Señor. Padre Amén. Celestial, te damos muchas gracias en este momento por ir a tu presencia, una vez más, agradecer tu bendición, agradecer estos estudios, Señor, que hemos tenido, que estamos teniendo, que sea de gran bendición para nuestra vida y de conocimiento, de enriquecimiento para todo lo que podamos realizar para tu obra. Tu bendición en nuestras vidas te lo ruego humildemente, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Buenas noches, mis pastores y hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les Buenas noches, bendiga. mi pastor. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy bien. Que amanezcan muy Descansen, el bien. Señor les guarde. Dios les guarde. Buenas noches. Gracias, hermano Nos vemos Israel. mañana. Nos vemos mañana.